Entonces corresponde continuar con el estudio del Evangelio según Mateo y estamos en el capítulo 12, versículo 33, ¿no? Nos habíamos quedado la anterior semana en el tema de esto de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan ustedes que estábamos hablando de ello? Y nada más como para agarrar un poco de contexto, ¿sí? Que quisiera poder abarcar todo hasta el versículo 45 de este capítulo por cuanto es una sola argumentación que hace el Señor Jesús, de hecho, con lo que vimos la anterior semana, ¿sí? Así que es un solo argumento, por así decirlo, ¿sí? Entonces, si podemos plantear un punto de partida para estos versículos, desde el versículo 22 de Mateo 12 hasta el 45, es un solo argumento, es un solo bloque, digamos, que habla sobre un solo tema, ¿sí? Que habla sobre un solo tema. Y el primero es básicamente que lo que va a denotar esto es que en una frase, la dirigencia judía de la época no pudo reconocer a Mashiach. Y es más, le atribuyó el carácter del enemigo a las obras que él hacía y a él mismo. ¿Sí? Entonces, por todo ello, es que se da todo esto. A ver, lo que estoy diciendo también puede ser entendido de otra forma. No es que la dirigencia no pudo, sino que simplemente no le fue revelado. ¿Sí? Básicamente estamos hablando de lo mismo, más allá de los términos que utilicemos. ¿Sí? Entonces, lo que está diciendo, en otras palabras, de manera más sencilla, digamos, es que en algún momento habrá algún grupo de personas, como aquí le va a llamar y le va a denominar esta generación, sí, que se acuerdan que ya lo habíamos visto unas semanas pasadas cuando se refería a esta generación, sí. Entonces, lo que está diciendo es que hay una generación, hay un conjunto de personas que no va a ser capaz, que no va a tener lo suficiente, digamos, las herramientas, los recursos necesarios suficientes como para reconocer y confesar con su boca que Yahushua es el Señor, ¿sí? Y que a estas personas, incluso en el contexto, pueden ser maestros de la ley, pueden ser maestros de la Torah, pueden ser gente muy influyente, autoridades dentro del pueblo, por así decirlo, como eran en esta época los fariseos y demás. ¿Sí? Entonces, como manera de recordar, la anterior semana, pues habíamos visto que a partir de que el Señor Yahushua sana a un hombre que era ciego y mudo, ¿no es cierto? Comienza toda esta exposición, ¿no es cierto? De que una casa dividida no puede sostenerse y que eh, le decían que Jesús liberaba a la gente, ¿no? Expulsaba demonios por Belcebú y todo lo demás. Y básicamente por ahí va. ¿Se acuerdan ustedes? Y que a propósito de eso se habló del tema de la blasfemia del Espíritu Santo. Recordemos nada más que no es contra, sino del, como que si fuera una categoría, un pecado en específico. ¿Sí? Y ahora va a continuar el mismo tema. ¿Sí? Por eso les decía, todo esto hasta el 45 parece ser una sola exposición, ¿sí? Eso también está retratado en el Evangelio de Lucas, si no estoy mal, igual en el 12 o en el 14, ¿sí? Y nada más que altera un poco el orden, pero la conclusión es básicamente la misma, ¿sí? Ahora bien, en el versículo 33, ¿sí? Si bien, en primera instancia, digamos, si bien, como les había dicho, todo esto es un solo bloque, ¿no es cierto? Vale la pena que vayamos diferenciando porque también sería bueno que podamos ir viendo algunas particularidades de cómo se escribió el Nuevo Testamento y también para que nos podamos ir familiarizando con el estudio de esto porque se van a dar cuenta que, como les había comentado en algunas ocasiones, el pensamiento bíblico es bastante deductivo, es bastante a priori, como se dice, es bastante a priori y es bastante sencillo de identificarlo luego de que uno le presta atención a ciertas cosas, ¿sí? Así que, dicho todo esto, ¿les parece si comenzamos leyendo el 33 al 37? ¿Sí? Y les voy a pedir como de costumbre que pongamos atención en ver si alguna palabra o alguna frase se repite, ¿sí? Y en función de eso podemos ya darnos cuenta de algunas cosas. Dice el 33, ¿no? Y sigue la exposición del Señor. Y dice, o haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca, así digo ambulancia. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Ok?
En principio no parecería ser, no merecería mayor explicación esto, ¿sí? Pero como les había comentado, ¿qué les parece si podemos participar? Y les preguntaría que en estos 5 versículos que acabamos de leer, de pronto encontramos alguna frase que se repita, alguna palabra que se repita o alguna cosa que sea recurrente por ahí. Dice bueno, malo, ¿ok? ¿Alguna otra cosa? El árbol y el fruto. Ok, ¿vale? ¿Algo más que se repita? Hay algo que se repite 3 veces. Una palabra que se repite 3 veces y que básicamente va por el mismo lado. De pronto la ven. No, no es bueno ni malo ni es del árbol. Hablar. No. Una pista más. Aparece en el primer versículo y en el último. O sea, en el 33 y en el 37. Aparece ahí. ¿Se animan? ¿Le cacharon? ¿No? ¿Alguien? ¿Qué palabra aparece por ahí? ¿Fruto? ¿Fruto? No, no. Aparece la palabra porque. No sé si se dan cuenta. Es fíjense ustedes, aparece 3 veces. Aparece en el versículo 33, en el 34 y en el 7. Y es básicamente una conclusión. Si ustedes se fijan en el 33, dice, porque por el fruto se conoce el árbol. Uno. En el 34 dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y en el 37 dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Sí, lo que quiero decir es que si ustedes se fijan, esta es una forma eh, de cómo se exponen algunas ideas, digamos, en la Biblia. ¿Sí? Y esta es una forma muy recurrente y es una técnica incluso didáctica que tiene el Señor Jesús de decir lo mismo de varias formas. ¿Sí? Y que parecería que está hablando de cosas distintas, pero en el fondo está hablando de lo mismo, nada más que utiliza diferentes palabras, diferentes formas de presentar la misma idea. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, aquí no está hablando tanto del árbol, ni de las palabras, ni de cosas por el estilo, ¿sí? Ni del corazón o alguna cosa, como que si eso fuera lo central, sino que más bien tenemos que fijarnos aquí en lo que se repite. Y lo que se repite son estas conclusiones del tipo porque, ¿sí? Porque. Y vemos ahí el primer porque que dice, porque por el fruto se conoce al árbol. Vale. Está diciendo eso básicamente, por el fruto. Si el fruto le es bueno, el árbol es bueno. Si el fruto le es malo, el árbol es malo. El segundo porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo mismo. Es lo mismo, es la misma idea si nos fijamos de lo del árbol, pero ahora con el corazón. Y lo mismo va a decir en el versículo 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ahora bien, con este 37 nada más que quería hacer una pequeña precisión, ¿sí? Porque no sé si de pronto podemos ver alguna otra versión de la Biblia, de pronto tenemos por ahí, del versículo 37, ¿sí? ¿Cómo lo dice? ¿Sí? No sé si de pronto tenemos por ahí alguna. Sí, a ver cómo dice, y a ver si notamos de pronto alguna diferencia. De pronto tenemos ahí en alguna otra versión. De pronto Jesse creo que sueles manejar alguna, o de pronto Dieguito también, o por ahí alguien. Yo estoy con la traducción del lenguaje actual, dice en el 37, Dios juzgará a cada uno de acuerdo con sus palabras. Si dijeron cosas buenas, se salvarán, pero si dijeron cosas malas, serán castigados. Vale, gracias Dieguito. ¿Ok? Vale decir, ¿no? Que la traducción del lenguaje actual es una más que le intenta dar el sentido más que una traducción literal. Es como que intenta extraer la idea principal y según eso traduce. No está mal en principio, pero vamos a ver que hay una pequeñita, un pequeño matiz ahí. ¿Sí? De pronto en Mateo 12:37 tenemos por ahí en alguna otra versión. ¿Sí? ¿Cómo dice de pronto tiene por ahí? Serás declarado justo y por tus palabras serás condenado. A ver, ¿puedo leer, hermano? Sí, gracias, hermana Lolita, por favor. Sí, ojo, no estamos buscando ahorita la palabra porque, Sí, sino no. que queremos ver cómo dice todo el versículo. Sí. Dice declarado inocente y por tus propias palabras serás condenado.
Vale. Ok, dice por tus palabras, ¿no? Ok. Gracias, hermana Lolita. Tal vez tenemos alguna otra. ¿Alguna otra? ¿Tenemos alguna otra traducción? Las palabras que dijiste servirán para juzgarte, ellas te aprobarán o te condenarán. Vale, gracias, Dieguito. Aquí también dice, pues por tus propias palabras serás juzgado y declarado inocente o culpable. Por, Acá dice, ok, por tus palabras serás declarado justo y por lo que digas vendrá tu condenación. por, ok. Entonces, gracias. Gracias por todo lo que hemos... si nos fijamos, ¿no le suena algo raro ahí? Como que algo no cuadra. Suena raro, ¿cierto? Decir que por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Suena raro, ¿no es cierto? O sea, no va con el ánimo, con el espíritu de la palabra, de que somos justificados por obra, ¿no es cierto? Vale. Entonces, ahí no dice por tus palabras, ¿sí? Sino ahí dice a partir de. A partir de tus palabras serás justificado y a partir de tus palabras serás condenado. En otras palabras, ¿qué está diciendo arriba con lo del árbol y con lo del corazón, con lo del tesoro? No sé si nos damos cuenta. Está hablando de un término general, de un depósito, si se quiere, de lo cual, de lo cual se saca, ¿no es cierto? De ese depósito se saca lo que está ahí, ¿cierto? Entonces, si es un buen fruto, se saca buenos frutos. Si es un buen corazón, se saca cosas buenas, el tesoro, ¿no es cierto? Y si es que una persona está justificada, ¿qué saca? Exacto, palabras de justificación. ¿Me explico? Eso es lo que está diciendo. Por eso no está hablando aquí como que por tus palabras serás justificado, como que el simple hecho de pronunciar determinadas palabras ya me hace justo o me justifican delante del Señor, sino que es al revés. A partir de las palabras o partiendo de las palabras que uno pronuncia, es que se da cuenta uno si es que es justificado o no. Debería entenderse más bien así, ¿sí? Lo repito, ¿sí? No dice o no debe entenderse como que por tus palabras serás justificado, sino que a partir de las palabras que uno pronuncia, ¿sí? De las que uno expone, ¿no es cierto? A partir de lo que uno dice, uno puede darse cuenta si la persona es justificada o no. Es lo que dice arriba. Por sus frutos conocen si es que el árbol es bueno. Por lo que saca del corazón se sabe si es que el corazón es bueno. Por lo tanto, por las palabras se sabe si las personas son justificadas o no. ¿Vale? Así de simple. Y fíjense que esto no riñe con el contexto, porque lo que les está diciendo a los fariseos y a todos los que le están escuchando en ese momento, les está diciendo, ustedes no pueden, o sea, ustedes no están en capacidad, no tienen lo necesario, digamos, no sé, no tienen lo que, es decir, no han nacido de arriba, ¿no? Como para que ustedes puedan reconocer y confesar que yo soy Dios. Por eso ustedes me asemejan y me relacionan con el maligno. ¿Vale? Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahora no sé si con esto fui claro, pero fíjense ustedes, ¿sí? Aquí vemos en estos 5 versículos, vemos eso, una técnica de enseñanza que es bastante propia del Señor, de decir una misma cosa a través de diferentes ejemplos, ¿sí? Y a su vez que no riñe con todo lo que ha venido hablando en el contexto del capítulo 12, porque en pocas está diciendo una persona reconoce o confiesa que el Señor Jesús es Dios por cuanto primero ya ha sido justificado, ¿sí? Por cuanto es del Señor. Si una persona, por ende, ¿no es cierto? Si una persona no es justificada, es decir, no es parte del pueblo, simplemente cuando viene el Señor no lo reconoce y más bien le asocia con el diablo. ¿Sí? Eso básicamente es lo que está diciendo aquí. ¿Vale? Entonces, por eso es que en el primer versículo, en el 33 de esta sección, ¿no? Dice, no, hagan el árbol bueno y a su fruto bueno, pero, o hagan el árbol malo y a su fruto malo, pero es que ustedes no pueden. Es que ustedes no pueden, porque a la final, por el fruto se conoce al árbol, pero ustedes ven que los frutos son buenos, pero dicen que el árbol es malo. ¿Sí me explico? Entonces es como que el Señor Jesús les está haciendo un razonamiento muy profundo a ellos, porque le está llevando a darse cuenta del error que cometen. Porque, a ver, en principio, volviendo al caso del joven que estaba acá endemoniado, que ponen, no, ciego y demás, resulta que, claro,
imaginemos que nosotros no conocemos cómo funciona todo eso, ¿no es cierto? Y que alguien viene, hace algún procedimiento, el que ustedes, cualquiera, ¿no es cierto? Y de pronto la persona se sana, ¿no es cierto? Si nosotros no conociéramos, no conociésemos cómo es que funciona todo eso, como lo vimos la anterior semana, nosotros podríamos decir, bueno, invocó un espíritu más fuerte. ¿Se acuerdan ustedes que básicamente eso era lo que normalmente pensaban, ¿no? Los antiguos y todo, que los dioses del imperio estaban peleados, que había fuerzas más potentes que unas, que otras y todo lo demás. Entonces, como que dependiendo a qué deidad uno se apegaba, entonces podía tener más victoria o no, ¿no? O dependiendo de cuánto le había sacrificado a determinada deidad, tenía más probabilidades de éxito, ¿no? Que el que no hizo, ¿sí? Entonces, si es que uno piensa así, claro, parecería algo como lo que los judíos dijeron, ¿no? Este está invocando al diablo y por el diablo les echa, pero el Señor les dice, no, ustedes en el fondo lo que están diciendo con esto es una, que no conocen cómo funciona el reino ni de Dios ni de Satanás, y tienen ahí hecho un champús todo. Segundo, están atribuyendo en el fondo, lo cual es más grave, están atribuyendo la obra de Dios al diablo. Y eso es algo imperdonable. ¿Sí? Que eso es básicamente en lo que consiste la blasfemia del espíritu. ¿Sí? Y por eso les dice, ¿no se dan cuenta? Ustedes es como que si un fruto bueno, dijeran, este fruto es bueno, pero no, el árbol es malo. ¿Sí? O es como dijeran, sí, esta persona está hablando cosas de justificación, pero en realidad es condenado. ¿Sí me explico? Entonces, esas cosas son las que el Señor Jesús les pone en evidencia y les dice, hay que ser coherentes, muchachos. Hay que ser coherentes. Porque lo que pasa es que una persona no puede ser incoherente. En el reino de Dios, aquí lo que está, digamos, hablando es que rige una muy marcada coherencia entre las cosas. No pueden darse desvaríos ahí. No puede ser que alguien que sea de Dios haga o exprese o evidencie cosas del mundo. Si es que se dieran esas contradicciones, se presumiría al menos, así por lo bajo, que esa persona no ha nacido de nuevo. Así de sencillo, digamos, y así de fuerte. Por eso es que también les terminaba diciendo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Sí, porque no hay medias tintas, no hay estas incoherencias, no hay este tema de que sí, es muy bonito, pero no confiesa que Jesús es Dios o alguna cosa por el estilo. A eso va todo. Estas son muy dulces, pero al árbol. Claro, es como decir, estas naranjas o estos frutos de este árbol los frutos son estupendos, pero el árbol está seco. El árbol no vale. Claro, el árbol no vale para nada. Claro, el árbol no vale para nada, pero los frutos son estupendos. Entonces eso es una incoherencia. O como decir que este árbol es perfecto, pero los frutos son amargos, son feos. Claro, eso también se puede pasar, es otra incoherencia, que sea un fruto hermosísimo y de pronto los frutos no sirvan para nada, es otra incoherencia. O como decir también una persona, esta persona qué buena, que es solamente que es ladrón, pero de ahí es bueno. Exactamente. Es un mentiroso, pero es buena gente. Es hipócrita, pero es buena gente. Claro, o la típica que abunda en estos tiempos, ¿no? Sí sobra, pero sí robó, pero hizo obras. Son esas incongruencias, ¿no? que no se pueden dar en la vida y que a veces, como son tan habituales, no nos parecen graves, pero son de este tipo de estas incoherencias. Entonces, no hay que hacerlo, ¿no? Y especialmente nosotros como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, estamos llamados a ser coherentes con nuestra vida. ¿Sí? Porque no podría ser, y por eso no es dable que alguien que confiese o que en principio se estime de ser llamado hijo de Dios, después termine haciendo cosas que no son, cosas que digamos, de manera vívida, sin importar, digamos, la traducción o lo que sea, dice la palabra y van en contra de eso, uno se pregunta, bueno, ¿qué está pasando? Vale, Estevita pregunta precisamente ahí en el chat, que es una estupenda duda, que, por ejemplo, cuando se hacen el tipo de milagros de cualquier otra secta, ¿no? Porque puede ser tanto con cualquier otro culto, quiero decir, ¿no? Tanto pone ahí el ejemplo del catolicismo y todo aquello, cuando se hacen imágenes, incluso se hacen milagros y todo lo demás, ¿no? Entonces, creería que aquí es un buen ejemplo, pero creo que no está dentro de lo que estamos hablando, ¿vale? Porque, o tal vez sí. A ver, lo que quiero decir es que en estos casos se evidencia precisamente que no hay un fruto bueno. Porque, a ver, las sanidades, los milagros que el Señor hacía, no era sino para que la gente se arrepienta de sus pecados.
para que regrese los ojos al Señor. Y por lo general, cuando alguna persona, porque los milagros de este tipo de cosas, estas cosas sobrenaturales, pasan en muchas culturas, no solo en el catolicismo, tal vez lo solemos tomar como referencia porque es nuestra experiencia más cercana. Pero este tipo de sanidades, este tipo de cosas paranormales, digamos así, o extranaturales, son más comunes, digamos, de lo que nosotros pensamos en muchos otros lugares del mundo. ¿Sí? Exacto, incluso hay muchas expresiones dentro del cristianismo, incluso no, son bastante recurrentes, quiero decir, y no solo aquí en el catolicismo, sino en muchos otros lados, así como para poner un panorama más general. ¿Sí? Ahora, ¿qué se puede decir de eso? Que el fruto no es el arrepentimiento de la persona y el volver los ojos a Dios. Solo se sanó. Se sanó, ¿vale? Pero eso, por lo general, por ejemplo, en el caso de que se atribuya eso a un ídolo, que ustedes quieran, ¿no es cierto? Eso no genera sino idolatría. Claro. Entonces, en el fondo, no está siendo sanado. O sea, no se hizo una obra milagrosa, no fue un fruto bueno. ¿Me explico? Tal vez para la persona, porque está en ese momento con dolor, con padecimiento, etcétera. Entonces, tal vez dice, claro, me sanó, pero resulta que agradecimiento, hago lo que solían hacer los antiguos, ¿no? Hacían una cosa y fiesta, priostes, y con todas las cosas, ¿no? Toda la... Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que analizarlas más a fondo. ¿Cuál es el fruto de eso? Por ejemplo, cuando el Señor nos llamó a nosotros, lo que hubo fue corrección y un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un nacer de nuevo. Y eso se entiende, de ahí decimos, ahí hay un fruto bueno. Cuando un hermano entre nosotros incluso nos puede redarguir, nos puede llamar la atención, digamos, hay un fruto que es el arrepentimiento, la corrección de esa conducta. Y eso es un fruto bueno, ¿vale? Pero en cambio, en estos casos, cuando hay estas apariciones sobrenaturales y demás, los frutos no son buenos. No son buenos. Alguien dirá, bueno, que alguien se salve o que recupere una discapacidad, no será bueno. Bueno, eso para nosotros, desde cierto punto, como lo hemos visto, es bastante secundario, ¿sabes? Es bastante secundario. Es como, por ejemplo, incluso, para que lo pensemos así, o sea, poniendo un ejemplo bastante fuerte, pero que nos hace pensar. Incluso, por ejemplo, si es que alguien llegara a resucitar a otra persona, ¿no es cierto? Si es que alguien llegara a resucitar un muerto, por ejemplo. Eso cualquier persona diría, pero milagrísimo, o sea, dedicado a alguna deidad superpoderosa. Pero resulta que si esa persona resucita para volverse a condenar, digamos, o sea, para no recibir al Señor, para no ser llamado por Dios, no sirvió de nada. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que apunta todo esto de los frutos y el buen árbol, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, en últimas, el buen árbol, el buen tesoro, ¿no es cierto?, no es otra cosa que la justificación, es decir, Dios mismo. Si nos damos cuenta aquí lo que está diciendo, ¿no? Pone 3 ejemplos. El buen árbol, el buen tesoro y el ser justificado. ¿Sí? Así que básicamente es lo mismo. Son tres formas de decir lo mismo. ¿Sí? Es decir, el que está justificado da buenos frutos, porque tiene algo bueno de donde sacar. El que viene de un árbol malo y que no está justificado, pues dará lo que pueda, o sea, lo que tenga. Y va a dar frutos, sí, pero serán malos. Pero también se debe considerar que a la gente le encanta el espectáculo. A la gente, por ejemplo, yo he visto, ¿no? Noche de milagros. Noche de milagros. Venga y reciba su milagro. Entonces, el milagro es lo que busca la gente, y yo he visto a través de toda mi vida que mucha gente que ha venido enferma se ha sanado y todo, y después se olvida de Dios. Entonces, ahí vendrá, y hay predicadores, ¿no? Muchos predicadores que hacen milagros y quizá ni siquiera le dan la gloria al Señor, sino que ellos, ¿no? Ellos tienen el don de sanidad y andan sanando así todo. Pero un milagro que no produce una vida transformada es solo eso. Y aún hay un estudio profundo de psicología que dice que, por ejemplo, hay gente que no es de Dios y hace milagros, le sana. Y se decía, ¿cómo es eso? Y hay un estudio bastante profundo que dice que si alguien tiene un dolor somático del cuerpo y alguien que no es de Dios le hace cualquier cosa, cualquier rito, cualquier cuestión, y le sana,
lo único que está haciendo es transfiriendo de lo somático a lo psíquico. Y esa persona comienza a tener otro tipo de problemas, que si en verdad le dolía tal cosa, no podía andar, ahora ya puede, ya no le duele, si es verdad. Pero toda esa dolencia que antes estaba en su cuerpo es transferido a lo psíquico, que es una cosa todavía peor. Y cuando el Señor les dice, Mateo mismo, ¿no? Les dice que en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos tanta cosa, el Señor les dirá, ni les conozco. ¿Por qué? Precisamente por estas cosas. Porque hay gente que anda promoviendo los milagros y la gente sigue los milagros, pero no como fruto de una vida transformada, que es lo fundamental en una persona. Por eso dice el Señor, ¿no? Que si el árbol es bueno, pues es bueno. Y está bien aquello de que cuando una persona habla, por las palabras se le conoce. Lo que una persona hable denota si hay un cambio o no hay un cambio en su corazón. Por eso también el filósofo Sócrates decía, habla para conocerse. Porque en las palabras ahí se demuestra si el corazón es cambiado, y el Señor dice, ¿no? De la abundancia del corazón habla la boca. Claro, claro que sí. Porque si una persona expresa, no expresa lo que no siente, sino lo que tiene dentro. Entonces, es una buena forma de también saber si una persona es de Dios o no es de Dios por su forma de hablar, por su forma de actuar. Sí, y fíjense ustedes que esto en el contexto les está hablando durísimo a los líderes judíos de la época. O sea, esto, y vamos a ver que más adelante hablan fariseos y demás. Entonces, está hablándoles a los líderes de la época, y vale la pena decirlo, que esto nos debe llamar muchísimo, muchísimo a nosotros la atención, porque cada vez es más común, por ejemplo, que del lado de nuestros hermanos cristianos que poco o casi nada saben de Torah, digamos así, como Dios nos ha permitido, es muy fácil que cualquier persona que con un par de palabras en hebreo, que en un par de cositas por ahí que aprendieron, alguna cosa así, les llame la atención, les distraiga y les lleve a cualquier otro lado. ¿Sí? Entonces, esto es muy importantísimo para nosotros, porque en últimas, lo que nos diferencia es esto. O sea, hay que preguntar, usted confiesa con su boca que Yehoshua es Adonai, que Yehoshua es Dios, y ahí va a ver que especialmente ahí se les reconoce a quienes son judíos. Tal vez nosotros no estamos mucho en esa época, porque es bien curioso que dada la experiencia del evangelio, como se dice acá en el Ecuador, en Latinoamérica, se han armado muy bien los argumentos frente al catolicismo. Pero precisamente, si ustedes revisan, por ejemplo, todo el evangelio es una defensa fuerte contra el judaísmo farisaico de la época. No sé si nos hemos dado cuenta. Todo el evangelio, y como nos vamos dando aquí, es una defensa muy, muy fuerte contra los argumentos farisaicos de la época. Y, oh sorpresa, no es coincidencia que el pensamiento judío actual es heredero de ese pensamiento farisaico de la época del Señor Jesús. Entonces, por eso es la importancia de conocer el evangelio, más a la par, digamos, no más allá, a la par que la Torah. Es tan importante, porque aquí nos damos cuenta en dónde está el centro. Por eso es que, por ejemplo, y vale la pena poner la advertencia ahí, ¿no es cierto? En un principio, creo que todos estuvimos un poco atraídos, por así decirlo, ¿no? A escuchar a alguien de barba, a escuchar a alguien con un sombrero que comenzaba con su frase con shalom y algunas palabras que no entendíamos, y hablaba de la Torá, hablaba de Adonai, hablaba de un montón de cosas, ¿no? Pero después terminaban diciendo que esperaban al Mesías que vendrá por primera y única vez, o cosas por el estilo, o después salían con cosas de por qué Jesús no es el Mesías, y cosas por el estilo, ¿sí? Entonces, todo esto en el fondo son argumentos contra esa argumentación que existe, y que tal vez nosotros, por nuestra experiencia, no estamos tan al tanto de, no estamos tan al tanto de todo aquello. Entonces, también vale la pena ponernos al corriente de estos temas, porque tal vez nos toque ver, y ya nos está tocando vivir esto, tal vez no somos muy, digamos, conscientes de aquello, pero créanme, que cada vez es más común encontrarse con que algún hermano
de la nada, está escuchando algún rabino, o está escuchando algún maestro de Torah y no sé qué, y no sé cuánto, pero a veces eso, en lugar de generar alegría, genera preocupación, ¿saben? Porque no se sabe qué estarán escuchando. No se sabe qué estarán escuchando. Entonces, siempre es bueno, al menos nosotros, estar lo suficientemente equipados con las herramientas, como dice, con la espada que es del Evangelio, con la espada que es la palabra del Señor, que discierne y todo lo demás, pues para estar atentos a defender la fe, que todavía no ha llegado esa época de defender la fe. Como les digo, contra un católico, contra un cualquiera que venga, digamos, de una, ¿cómo se denomina? Una religión judeocristiana, en general estamos bastante bien preparados, por así decirlo, en general. Pero créanme que si viene un judío, es más complicado, es mucho más complicado y se nota especialmente, yo lo he notado mucho, mucho eso, que viene cualquier judío y por poco la gente se inclina, les da la reverencia y como que, "Oh, viene un judío a mi casa", ¿sí? Entonces como que, no sé, como que hay alguna cosa ahí. Y el Señor Jesús aquí, fíjense, se está parando así de frente y les está diciendo las verdades y cosas muy, muy duras a los líderes de la época, a los fariseos de la época, a los escribas de la época, les va a decir, claro, acá más adelante les dice, la generación de víboras, o sea, generación esta de hijos del diablo. Entonces les están diciendo, estas personas creen o sea, que se creen, o sea, el tema, o sea, tan corrompida está su forma de ver la vida, que me están relacionando a mí, diría el Señor, ¿no? Con el diablo. Así de mal están, ¿sí? Y bueno, no sé si es que está hay alguna pregunta, aquí te pregunta algún comentario y pregunta, y si no, podemos continuar con el siguiente párrafito, digamos, conjunto de versículos. En el 36, que En el siempre, 36, siempre hemos sabido antes, ¿qué son las palabras ociosas? Ah, Que siempre hablan de eso. sí, muy buena pregunta. En el 36 ponen, ¿no? Mas yo les digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Palabra ociosa, aquí no está mal traducido, ¿saben? Pero tal vez la palabra ociosa, o sea, el término ociosa es lo que se puede dar interpretación, porque para nosotros ocioso es más bien alguien vago, ¿no es cierto? Pero si lo pensamos, no está mal traducido, solo hay que profundizarle más. ¿Qué es algo o alguien vago, ocioso? ¿Qué es? O sea, una persona, digamos. ¿Qué es una persona? Un vago. Que desaproveche el tiempo, que no se ocupe en algo productivo. Ajá. Que no se ocupe en algo productivo. De pronto por ahí alguna otra idea. ¿Qué en el fondo, en esencia, qué es alguien vago? Uno que vive costilla de otro. Ajá. Pero ¿y eso en una palabra qué es? Un inútil. Por ahí va. Un inútil, pero en el fondo es alguien que no produce. Ajá. Ese es un vago, un ocioso en el fondo. Es alguien improductivo. Entonces, fíjense ustedes, ahí ya cambia un poco la concepción que tenemos. Entonces, no es palabra ociosa como decir, porque le suelen traducir como también como que a veces se interpreta palabra ociosa las malas palabras, las malas palabras, las palabras soeces y demás. Pero más allá de eso, ¿ya? Además de eso, que también tienen su connotación y todo lo demás. Pero lo que está hablando aquí en el contexto se entiende que son estas palabras que no generan actividad. Es decir, palabras no buenas, palabras en contra de lo bueno. ¿Sí? Específicamente este tipo de palabras. ¿Qué palabras están hablando? Que Jesús no es Dios, que las obras que el Señor Jesús hace lo hace por los demonios, que ese tipo de cosas. Esas en específico, más en específico, son las palabras ociosas, o sea, las palabras que no producen actividad. Las palabras, si ustedes quieren, que no producen vida. ¿Sí? O que no vienen de la vida, si ustedes quieren. ¿Sí? A eso se referiría más bien esto de las palabras ociosas. Exacto, exacto, pero más allá de causar exacto, contra el reino, más allá de decirlo, porque de pronto referirse, por ejemplo, a cualquier insulto, lo que denigra es a la integridad de la persona. Pero aquí estas palabras ociosas causan una inactividad, o sea, es que es tan profundo el tema este de las palabras que uno pronuncia, porque fíjense ustedes, a través de lo que nosotros nos comunicamos ahora es a través de las palabras. Y con las palabras, con los términos, con los vocablos, es con lo que ahora el Señor nos está permitiendo entender más su palabra, lo que Él quiso decir y lo que fue dicho.
Pero, ¿qué pasa? Y por eso también es la advertencia contra los falsos maestros. ¿Se acuerdan que hablábamos en la parashá de la rebelión de Coré y todo lo demás? ¿Por qué todo este tema? Porque con las mismas palabras se puede causar inactividad. ¿Sí? Se causa inactividad, se causa vagancia. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, si escarbáramos más un poquito en ese sentido, y en el contexto de que le está hablando a gente que en el fondo eran las personas que enseñaban, que marcaban el ritmo de la interpretación, en la vivencia, ¿cierto? En las normas que regían al pueblo y demás, resulta que esas eran normas y palabras ociosas, es decir, que no causaban vida. Estaban profiriendo un discurso, un contenido, ¿no es cierto?, que hacían que la gente sea inactiva, ¿sí? Que no generaba movimiento, que no generaba vida en general. Específicamente, ¿por qué? Porque al no hablar de Cristo, al no hablar de Mashiach, dentro de la congregación, es hablar cualquier cosa. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso dice de cualquier palabra ociosa. Y en el contexto sabemos que está hablando de todo esto, de quitarle el crédito al Señor, de pensar que es cualquier otra cosa, etc. ¿Sí? Vale. No sé si tal vez tenemos alguna otra pregunta. ¿Comentario? ¿No? Vale. Entonces, ¿les parece si avanzamos al menos de esto de la señal de Jonás? ¿Sí? Dice el 38, ¿no? Mateo 12, 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él le respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive, de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de la predicación de Jonás y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón y aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí? Entonces, hasta ahí. Primero, quisiera que pongamos atención en los verbos que utiliza respecto de la intención de los escribas y fariseos al hacer esta pregunta. ¿Sí? Fíjense ustedes, en el 38 dice, ¿no? Ponen, maestro, deseamos ver de ti esta señal. ¿Sí? Pero el Señor se nota que les entiende, digamos, la intención y les dice, ustedes no es que desean ver como tal vez con una buena intención, o sea, muéstranos, Señor, o sea, por favor, danos, o sea, por favor, danos a conocer, o sea, confírmanos. ¿No? Sino que esto estaban demandando. ¿Sí? Es un cambio de verbos ahí, que es muy sutil. Al principio, les cuento, no lo noté, ¿sí? Porque parecería que estamos hablando de lo mismo, pero fíjense ustedes que es súper sutil estos aspectos, pero que son súper importantes. ¿Sí? Entonces, en el primero, deseamos ver de ti, Señor. O sea, como que tal vez queriendo decir, tal vez, parecería que como les responde el Señor, le está diciendo, o sea, su intención parecería como que, por favor, o sea, Señor, muéstrate, ¿no? O sea, haz algo con lo que te creamos. Y el Señor dice, ustedes no me están pidiendo, ustedes me están exigiendo. Por así decir, ustedes me están, ¿qué se dice? Se me va la palabra. Como obligando, eso, como obligando a que les den un Señor. O sea, y lo peor les dicen, esta generación mala y adúltera. Entonces, me llamó mucho la atención primero cómo les describe, ¿sí? La generación mala y adúltera. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, ya habíamos hablado que generación, pero de pronto vale la pena recordarlo, además de referirse al conjunto de personas que nacieron en determinada época, ¿no? Como decir la generación de los años 80, de los 20, etcétera, ¿sí? Más allá de una generación, etcétera, ya les digo, como los que nacieron en determinadas fechas, en determinados años, aquí se está refiriendo a un determinado grupo de personas que piensan de determinada manera, porque en el fondo la palabra generación incluso es una palabra un poco más, si no estoy mal, es antropológica, ¿sí? O sea, por ejemplo, ustedes saben que existe eso de las generaciones, literalmente, y son aquellas personas que tienen varias características en común, más allá de el año en el que hayan nacido, la época en la que hayan nacido, sino que se caracterizan por su forma de pensar, por los objetivos de vida, por cómo ven la sociedad, por las
circunstancias que les tocó enfrentar, etcétera. Por ejemplo, ahí tenemos, ¿no? De pronto, como para que nos interesemos algún ratito, buscar en el internet, las generaciones actuales. Entonces vemos que hay la generación Y, la generación X, la generación Z, los millennials y todo lo demás, ¿sí? Que son más allá y que claro, es fácil determinarlos ahora por los años en los que nacieron. Pero más allá de eso, generación es el conjunto de personas que comparten ciertas características. En este caso, el Señor les está utilizando por un conjunto de características de creencias, en cuanto a sus creencias, en cuanto a sus convicciones, por así decirlo, en cuanto a su forma de ver la vida, en cuanto a su forma de ver la palabra, ¿sí? La palabra, lo que estaba escrito en la Biblia. ¿Sí? Entonces, por eso dice, esta generación mala y adúltera. Entonces debemos de entender que no había digamos, que no había un solo tipo de generación. ¿Sí me explico? Aquí está hablando de esta generación, o sea, de ese determinado grupo de personas que eran malos y adúlteros. Pero eso no excluye que haya otro tipo de generación, que sea buena y fiel. ¿Me explico? ¿Sí? Aquí se está refiriendo a la generación mala y adúltera, que en el caso, en el ejemplo, aquí en el texto, se está refiriendo en primera mano a los fariseos y a los escribas que le están haciendo esta pregunta con ese tono un poco, ¿qué se diría? Sarcástico, etcétera. ¿Sí? Entonces, la generación mala y adúltera. Y mala, ya se sabe, es decir, que no está de parte del Señor, como diría arriba, no es el árbol bueno, no tiene un buen tesoro, etcétera. ¿Sí? Y adúltera. Y aquí llama mucho la atención. Adúltera, y precisamente tiene que ver mucho con el tema de la interpretación. Acuérdense que cuando en la Biblia se habla de adulterio, además, digamos, o sea, cuando la palabra, la categoría, digamos, ¿no? Trasciende al ámbito literal, ¿no? De la infidelidad entre pareja, etcétera, ¿no? Trasciende eso, el adulterio, ¿no es cierto? Se refiere a la infidelidad en cuanto a creencias, ¿no es cierto? Y específicamente en cuanto a la concepción de Dios. Es decir, como le llamaría a su pueblo adúltero, ¿sí? A Israel adúltero. Pero resulta que si lo pensamos literalmente, por ejemplo, ¿cómo se puede llamar a una iglesia o una congregación adúltera? Literalmente eso no se puede. ¿Sí me explico? Sí, literalmente eso no se explica así literalmente, pero se entiende que es que además de tener una forma de pensar que sería la auténtica, ¿no es cierto?, ha permitido que ingrese o ha tenido contacto, digamos de alguna manera íntimo, con algunos otros tipos de pensamiento, con algunas otras cosas que no le son las propias. ¿Sí? Eso en general es el adulterio. ¿Sí? Por eso es que, por ejemplo, si ustedes piensan en, digamos, leche adulterada, por ejemplo, ¿qué está diciendo? Que no es la cuestión pura, sino que ha permitido el ingreso de alguna sustancia que le alteró, ¿no? Sí, que le alteró, que no es lo mismo, que le bajó la pureza, que le bajó la fidelidad de su originalidad, ¿sí? La calidad, etc. Entonces, para nosotros también podría ser como una cosa pirateada, alguna cosa así, o sea, que fue vulnerada y pues ya entró alguna cosa que digamos que quitó esa originalidad, esa autenticidad, ¿sí? Entonces, por eso dice, esta generación es mala y adulta, ¿entiendes? O sea, esta ya no es la original, no tiene las características de la auténtica, es una cosa que ha sido permeada, ¿sí? Y que por eso piensa como piensa, ¿sí? Y dice, no, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y aquí hay una cosa súper importante, porque por lo general, una de las cosas que a veces uno se puede preguntar es, ¿cuál es el objetivo del libro de Jonás? ¿Sí? Y más allá de contarnos de esa aventura de que no quería ir y que después Dios le enseña, ¿no?, su potestad y su soberanía de que lo que él dice se cumple, ¿no es cierto? Y pasa el episodio del pez, del gran pez y todo lo demás, ¿cierto? Resulta que aquí en realidad ese libro es bastante mesiánico. Y es lo que el Señor Jesús nos está enseñando así de pasito respecto del libro de Jonás, ¿sí? Es decir, que yo me acuerdo, por ejemplo, que incluso se hacía una canción, ¿no?, con el Jonás, me acuerdo que nos enseñaban en la iglesia chiquita, ¿no? Sí, porque Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, y vino un pez muy grande y pum, se lo comió. Entonces, más allá de esa historia que suele ser tomada como que más bien fue más orientada a los niños, ¿no? A los niños, que sí es una historia más bien infantil, resulta que es mesiánica más no poder.
porque aquí el Señor Jesús nos está enseñando que la señal de Jonás no es otra cosa que el Hijo del Hombre, es decir, Dios mismo, iba a pasar dentro, como dice aquí, ¿no? Que así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y aquí nos enseña también una pequeña particularidad, que no es el tema mucho, pero tal vez algunos ya lo hemos escuchado. El libro de Jonás, cuando habla de este escenario, de este evento, cuando ya hay la marea y deciden votarle, ¿no? Y deciden votarle a Jonás, en nuestras Biblias y nosotros todos tenemos la idea de que qué pez era. Suele poner una ballena, un pez grande, alguna cosa así. Pero resulta que ahí nunca dice, ballena, punto uno. Nunca dice ballena, nunca dice alguna cosa de estas. Dice gran pez, el gran pez, ¿sí? Estuvo en el gran pez, ¿sí? Ahora bien, y fíjense ustedes que aquí incluso en el versículo 40 de Mateo también dice, dentro del gran pez. Ahora, resulta que hay una particularidad ahí, hay una cuestioncita que es bien interesante, porque ahí no dice, en hebreo, no dice, a ver, pez se dice, si no estoy mal, dag, ¿sí? ¿Cierto? Sí, dag, se dice dag, D-A-G, dag, se dice dag, dag es pez, un pez cualquiera, ¿sí? Pero resulta que ahí cuando vamos a Jonás, resulta que lo que se le come es una daga dolá, ¿sí? Entonces, está como pez en femenino, si ustedes quieren. Está pez en femenino, o sea, es como decir una pesa, una pecesa, por inventar una palabra, ¿no? Una pesa, por decir, una pescada, y una pescada grande. Entonces, hay una particularidad, que en hebreo, cuando a veces algunos sustantivos que son masculinos se los hace femeninos, implican como que un sustantivo colectivo, ¿sí? Y con pez es fácil porque en español tenemos lo mismo. Sí, sería daga, gedolá. Sí, eso es femenino. Ahora, resulta que aquí hay una cosa. En español se nos hace fácil porque hay una palabra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan de la escuela y del colegio cuando nos enseñaban esto de sustantivos simples y colectivos? Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes? Por ejemplo, sustantivo simple, oveja. Sustantivo colectivo, manada o rebaño. Árbol, bosque, ¿no es cierto? Abeja. No. Abeja. Colmena. Colmena, exacto. Exacto. Y de pez. Cardumen. Cardumen. Cardumen, muy bien. Entonces, fíjense ustedes, es como que si ahí no estuviera diciendo el gran pez, sino el gran cardumen, porque está en un sustantivo colectivo. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que ahí sostenerlo así un poco literal se hace un poco complicado, pero en pocas, con esta interpretación y esta señal, esta palabra que nos da el Señor Jesús respecto de lo de Jonás, se entiende que el estar dentro del gran cardumen, por así decirlo, estar dentro del gran cardumen, implicaría que mientras el Señor Jesús estuvo en la tumba, porque eso es básicamente, mientras él estaba en la tumba, es como que estaban pululando todo el montón de espíritus, digamos, ahí como que haciendo fiesta, intentándole comer. Pero a los 3 días se iba a levantar y el gran pez, el gran cardumen, le iba a devolver, le iba a botar, digamos. Es decir, iba a resucitar. ¿Me explico? Entonces, esa escena, ese escenario, todo ese evento de Jonás es mesiánico a más no poder. Y esto lo entendemos gracias al Señor Jesús. Y les cuento porque, por ejemplo, incluso la interpretación judía que se tiene del libro de Jonás es como cualquier otra historia. O sea, es una persona que, bueno, aquí básicamente se entiende como que, e incluso le llevan a decir, por ejemplo, le llevan a interpretar por algunos detalles que hay en el libro que no vienen al caso, pero incluso, por ejemplo, nosotros entendemos que en ese libro se muestra la soberanía de Dios, porque por cuanto Jonás dijo, no, tú me mandas a predicar a Nínive, me voy al otro lado, Dios le dijo, no, te vas para allá. La lectura judía es al revés. Por algunos versículos que ahorita no tengo muy bien identificados, pero la lectura judía mayormente es, no, aquí se revela que se identifica que el hombre sí es capaz de hacerle cambiar de opinión a Dios. Entonces tienen una opinión bastante diferente a la que el Evangelio nos muestra. Además de que ahí ellos no ven al Mesías en ningún lado. O sea, en ningún lado.
Y aquí el Señor Jesús le está diciendo, señal, la que ustedes ni piensan. La que ustedes ni siquiera se dan por enterados cada vez que la leen por ahí. ¿Sí? Entonces, cuando está hablando del libro de Jonás, especialmente este escenario, está refiriéndose a la muerte y resurrección del Señor Jesús. ¿Sí? Y por eso dice, ¿quieren señal? Vayan a estudiar ese libro que están entendiendo mal. ¿Sí? Porque así como Jonás estuvo dentro del gran cardumen, 3 días y 3 noches, así mismo el Hijo del Hombre estará en lo profundo de la tierra, en la tumba. 3 días y 3 noches. Y después resucitará, ¿se entiende? ¿Sí? Y de ahí por eso les dice, tomando los ejemplos de estos, dice, fíjense ustedes, o sea, y les pone también, volviendo digamos, al discurso, que, digamos, al argumento, digamos, central de todo esto que ha estado enseñando el Señor Jesús, les dice, por eso, por cuanto al menos allá, digamos, predicó Jonás, y que también es una predicación muy interesante, porque en una frase les convence, digamos así, una frase suficiente para que toda una ciudad se arrepienta, ¿no? Les dice, arrepiéntanse porque en 3 días va a aparecer la ciudad y listo. O sea, y se arrepintió toda la ciudad. No fue necesario que se pare, haga toda una tarima y todo, ¿no? Sino que es una cuestión muy, muy chiquita. Y les dice, por eso les pone como ejemplo, ¿no es cierto? Que les dice, y allá los de Nínive, se arrepintieron por escucharle a Jonás. Y aquí uno más que Jonás. Y dice, e incluso los de lejos, ¿no? Los de lejos, una de lejos como la reina del sur, vino a escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí uno más que Salomón. Lo que le está diciendo es, ustedes no se dan cuenta de lo que está pasando acá. O sea, le está diciendo lo mismo que les ha dicho siempre, que no le reconocen, que no están en capacidad, que ellos no han nacido de arriba, no pueden reconocerlo y no lo van a hacer. No lo van a hacer, no pueden reconocerlo. Porque si así fuera, ya lo hubieran hecho, quiero decir. Y les pone ahí un ejemplo. Y nada más como para matizar este versículo 42 y 41 y 42, de que dicen, no, por lo tanto, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Sonaría raro, de pronto que se levanten, eso implícitamente está hablando de la resurrección, ¿no? Y está diciendo que los hombres de Nínive se levantarán junto con los de esta generación, o sea, con los que están en ese grupo, en esa camada, por así decirlo, en ese séquito, ¿no? Y significa que ellos serán levantados y los otros no. Y los de esa generación, o sea, van a estar en el mismo escenario, pero los unos van a ser justificados y los otros no. Eso es lo que está diciendo ahí, lo cual implica la resurrección, y eso es bastante, digamos, sutil, como el Señor le está diciendo, va a haber un día del juicio. Va a haber un día del juicio, y en últimas, allá se va a ver. Por último, si es que aquí nos queda la duda, no se preocupen porque Dios es juez. Sí, porque también, entre paréntesis, a veces nos queda la duda de si es que alguien es o no es. Y eso, en última instancia, a nosotros no nos corresponde. Sí, en última instancia, eso no nos corresponde decir así, fulanito no es, fulanito así es, fulanito no es, tal, porque en últimas, no nos olvidemos que Dios es juez sobre su pueblo. Sí, así que en lo que también de refilón, digamos, de una manera muy subsidiaria, el Señor nos está, de una manera muy accesoria, el Señor nos está diciendo también es, a pesar de todo eso, no se olviden que Dios es juez sobre su pueblo, y que todas estas personas que manejan este discurso, esta enseñanza, esta doctrina, lo que van a terminar es siendo condenados, y que cuando en aquel momento se levanten todos, pues ahí se va a ver quién es, o sea, quién estuvo de parte de Dios siempre y quién no, ¿sí? Básicamente es eso, lo propio con la reina del sur. En aquella época ella se levantará junto con los de esta generación, y ella será llamada a ser salva, a ser justificada, y los otros no. Así de simple, ¿sí? Básicamente es eso. Aquí Sí. cuando dice, y aquí más que Jonás en este lugar, y lo mismo se repite en el 42, y aquí más que Salomón en este lugar, está diciendo, aquí estoy yo. Exacto, Señor, yo soy más que Jonás. Claro, yo soy más que Jonás. Porque además, ahí hay una cosa, porque más allá de Jonás, entiéndase, ¿quién le mandó a Jonás? El Señor. Exacto, entonces más que el Jonás mismo es quien le envió. ¿Sí? Entonces, ¿quién es más que Jonás? El que le envió. ¿Y quién le envió? El Señor Jesús. Y aquí fue la reina de Saba a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero la sabiduría no era de Salomón, era la que Dios le dio. Así que, en últimas, por eso dice, más que Jonás y más que Salomón, está diciendo Dios mismo. Porque más que el siervo es del Señor, más que el siervo es del que le envía.
¿cierto? Entonces, cuando ellos le dice aquí, y es otra cosa, fíjense ustedes hablando de esto, les está diciendo así, de manera muy sutil, yo soy Dios. Claro, Dios mismo está. Dios mismo está hablando con ustedes, porque más que Jonás, ¿quién es más que un profeta? ¿Me explico? O sea, ¿quién era más que un profeta? Pues el que le envió el profeta, Dios. ¿Y quién era más que el rey? Dios. Entonces, cuando dice, he aquí uno más que Jonás y uno más que Salomón, está diciendo, Dios mismo está aquí. Dios mismo. ¿Sí? Eso básicamente, ¿sí? Y si les parece, como para terminar este hilo que les decía que era uno solo, ¿no es cierto? El versículo 43, 44, 45, vamos a ver que tiene concordancia con todo esto. ¿Sí? Entonces dice, ¿no? Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo hay. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Vale? Entonces, fíjense ustedes, este pasaje yo lo había escuchado un montón de veces, y seguramente nosotros también. Todos lo hemos escuchado un montón de veces respecto a cualquier otra cosa, pero fíjense que en el contexto se puede comprender un poco mejor. Aquí vale la pena hacer una aclaración chiquita. En Lucas, cuando leemos este paralelo en el Evangelio de Lucas, ¿cierto? Resulta que invierte un poco el orden, porque habla, por así decirlo de manera temática, habla de una casa dividida y después del espíritu inmundo que regresa, como le suele poner. Y después va el tema del fruto, y de la señal de Jonás, ¿sí? Pero Mateo, que es un libro que se escribió antes que el de Lucas, ¿no es cierto?, pone de otra manera el tema, y en realidad las cosas no riñen, porque están hablando de lo mismo, ¿sí? Y cuando aquí está hablando de este espíritu que regresa, como seguramente ponen ahí ponen en los subtítulos, ¿no? El espíritu que regresa o alguna cosa, no está hablando necesariamente de un exorcismo como tal, sino que hay que ver la conclusión a la que llega. Y la conclusión es, así también acontecerá a esta mala generación. ¿Sí nos damos cuenta? Esta frase última no aparece en Lucas. ¿Sí? Esta frase última no aparece en Lucas, pero sí aparece acá en Mateo. Y esto nos hace dar cuenta una cosa, y es esto. Pasando la literalidad de que, suponiendo, digamos, que efectivamente pase eso, que cuando alguien se libera, sale el espíritu que estaba en la persona, no encuentra un lugar en donde sea feliz, por así decirlo, y regresa con unos cuantos más. Más allá de eso, de la literalidad, que no hace falta ser teólogo para entenderlo, ¿no es cierto? Aquí se está hablando de una cosa. Lo que está diciendo es, el estado postrero va a ser peor que el primero. Y dice, así también le va a pasar a esta mala generación. Y en el caso en específico, a partir de que un hombre, porque todo esto se desencadena, porque el Señor sana a un endemoniado que era ciego y mudo, ¿no es cierto? Era endemoniado. Entonces, a partir de eso, seguramente el Señor se sirve de alguna fábula, por así decirlo, de alguna interpretación que tenían los fariseos de la época, de que el espíritu volvía y regresaba, ¿no? Volvía y regresaba con refuerzos, ¿no? Lo que le está diciendo es, en últimas, esa idea está hablando de que ahorita, en ese momento, el Señor Jesús está dejando la casa limpia, y en orden. Más allá de referirse al endemoniado, está refiriendo a la mente, porque acuérdense que cuando se habla del espíritu inmundo, una de las principales cosas que afecta es la mente, la forma del pensamiento, la forma de ver las cosas, etcétera. O sea, lo que pasa aquí adentro en nuestro cerebro, ¿sí? Y cuando el Señor viene a la vida, ¿sí?, tanto de uno, como imagínense ustedes, de una congregación, de una generación, pues deja las cosas en orden. Eso implica que todas las cosas que estaban en desorden se van lejos, ¿no es cierto? Y como en otro lado no tienen cabida, ¿sí?, encuentran refuerzos, se rearman y quieren volver acá. Y eso es lo que más o menos, digamos, esto es como una suerte de profecía de lo que le va a pasar a esa gente, digamos, que escuchaba ahí en ese momento las palabras del Señor. Porque en principio se entendería que cuando el Señor Jesús estaba hablando, le estaba poniendo las cosas en orden, estaba dejando la casa limpia, estaba arreglando las cosas. Pero
por cuanto, digamos, ellos preferían esas otras ideas, ¿no es cierto? Más bien se rearman esas ideas, esas interpretaciones, y regresan más fuertes, más fortalecidas, y después terminan un poco más confundidos que antes. Y créanme que esto más bien, más allá de ser digamos, una descripción de lo que le pasa a un endemoniado cuando es liberado, o de lo que puede pasar cuando un endemoniado es liberado y demás, se está refiriendo al pueblo judío. Porque fíjense ustedes, el pueblo judío, cuando el Señor Jesús fue, de manera, utilizando las palabras de acá, fue liberado de ese espíritu inmundo. ¿Me explico? Por lo cual muchas personas, muchos judíos en principio, conocieron al Señor Jesús, lo recibieron, se les abrió los ojos de que Él era Mashiach, de que Él era Dios, y comenzaron a crecer. La comunidad cristiana creció mucho. Pero, ¿y eso qué significó? Y fíjense ustedes, ¿no? Lo que le pasó al pueblo, a los maestros, a los rabinos de la época, es que fueron literalmente expulsados de Jerusalén y de todo lado. Pero después, con el tiempo, se reunieron, se rearmaron, ¿cierto? Y volvieron otra vez, y el estado postrero, actual, del pueblo judío en general, es peor que el primero. ¿En el sentido de qué? De que no reciben, de que no pueden ver que Yehoshua es Dios, que Yehoshua es Mashiach. Entonces, fíjense a dónde o en cuántos niveles habla la palabra. ¿Sí? Entonces, una vez más, lo que está hablando en todo esto es una sola argumentación y es un solo discurso. Es un solo tema el que está hablando. ¿Sí? Y fíjense ustedes que parte, o sea, cierra como comienza. Comienza con la sanidad de un endemoniado y termina haciendo referencia a lo mismo, pero haciéndoles alusión a esa generación, que esa generación iba a terminar así. Que si ahorita estaban mal, ¿no es cierto? Y el Señor estaba poniendo las cosas en orden, después esas ideas, esos espíritus, esos ánimos de desorden, ¿no es cierto?, de incompatibilidad, iban a reagruparse, ¿no es cierto?, a buscar refuerzos y volvían a su vieja casa, ¿no?, a su vieja casa, el pueblo judío de nuevo, y la dejaban peor que antes. Y eso básicamente es lo que podemos decir lastimosamente ha pasado. Y se puede hablar un poco, o sea, se podría hablar muchísimo de eso, pero creo que es suficiente con que nos quedemos con esta idea, que nos quedemos con esta idea. Y a la vez nos lleva a nosotros, en este tiempo, a agradecer al Señor, como no tenemos idea, por habernos llamado para ser de esos que podemos reconocerle, que podemos verle directamente, digamos así, como dicen en Hebreos, ¿no? Entrar confiadamente al lugar santísimo en virtud de su sangre y decirle, Abba Padre, decirle, Abba, Señor Yehoshua, tú eres Dios. ¿Sí? Básicamente eso. Quizá tenemos preguntas, comentarios, y espero haber sido claro. O sea, aquí dejó limpiando la casa. Nosotros estamos limpios y por lo tanto tenemos que seguir así, no dejarnos influenciar de nada. Exactamente. Vivir una vida santa. Exacto. Y más que nada, fíjense ustedes que cuando se habla de espíritu aquí, tiene que ver mucho con la mente, ¿sí? Porque en últimas, ¿dónde se produce todo el tema o sea, como solemos diciendo, ¿dónde está el centro de operaciones del cuerpo? En el cerebro. En el cerebro, exactamente, en el cerebro. Y cuando algo pasa en el cerebro, ¿no es cierto?, digamos, se daña, se puede afectar a todo el cuerpo, ¿cierto? Entonces, cuando se afecta la mente, cuando se afecta el cerebro, es complicado. Y en general estos espíritus inmundos, que como les decía, más allá de los que se manifiestan, con cosas culturales y todo aquello, es cualquier idea contraria a Mashiach, cualquier ánimo, cualquier intención contraria a Mashiach, ¿sí? Y cuando el Señor Yehoshua vino acá a esta tierra, fue a su pueblo, al pueblo judío, ¿no es cierto?, y comenzó a poner las cosas en orden, a dejar unas bases, digamos, ¿sí? Que bendito Dios nos han llegado hasta ahora a nosotros y estamos afincados en eso, ¿no? Pero a su pueblo, digamos, sí, es como decir, dijeron, sí, está muy bonito todo, pero al no haber nacido de nuevo, dijeron, bueno, o sea, se abrieron a las otras ideas y fíjense ahora lo complicado que realmente, sí, como cualquiera de nosotros, pero mayormente con los hermanos judíos, o con la gente judía, es que lo complicado que es decirle, o sea, lo complicado es que una persona se abra y que por, digamos así, por mera lógica,
se llegue a convencer, digamos, de que Yehoshua es del Señor. Y ustedes pueden ver en el YouTube hay un montón de gente que básicamente se trata de representar esto a través de debates. Por ejemplo, yo lo he visto en algunos sentidos de gente muy bien intencionada, incluso súper preparada, que intenta ponerse en debates, en diálogos con rabinos, ultraortodoxos y demás, que intentan hablar sobre el tema. Y créanme, qué difícil es. O sea, es súper complicado. Y ahí es cuando tampoco uno puede decir, no, nosotros estaba más fácil, porque peores éramos nosotros. Pero lo que quiero decir es, ahí se puede ver precisamente esto, que más allá, como les decía, ¿no? Ser una profecía o una descripción de lo que pasa con alguien que llega a ser liberado, la generación, o sea, esa generación estaba en esa cualidad, que ya estaba mal. El Señor pone las cosas en orden, pero después se dejan influir de nuevo y reafirman sus ideas y todo, y se blindan, ¿no? Bien en contra del mensaje del Señor. ¿Sí? Básicamente eso. ¿Sí? Quizá tenemos alguna otra consideración, pregunta. Si no, podríamos ir. Sí, Carmita. En el verso 40, ¿no? Que habíamos leído, dice, respecto de Jonás, ¿no? Como estuvo Jonás en el pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Pero también este Hijo de Hombre, es el que se levanta, en el día del juicio estará para juzgar, ¿no? Entonces, bueno, a lo que quiero decir es lo que pues entendí de algo que leí hace poco, es que el Hijo del Hombre es un título mesiánico que se comienza a tejer y sale desde el profeta Daniel, ¿no? En el capítulo 7 de Daniel aparece un Hijo del Hombre. Entonces, en este texto dice que el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el vientre del pez. O sea, seguramente para los fariseos, pues que algo sabrían de su teología al momento, les parecería una locura que está hablando eso, porque cuando Daniel habla de este Hijo del Hombre, habla en un sentido escatológico. O sea, él vendrá como, no, como juez, digamos, de la tierra, ¿no? Entonces, pero dice, el Hijo del Hombre estaría 3 días y 3 noches. Pero es aquí que Dios había venido a la tierra y era necesario que pasara por ahí. Entonces, ¿a qué va esto? A los versículos que vimos la otra semana del 31 y 32, de la famosa blasfemia contra el Ruach, ¿no? Entonces, el 31 dice, toda blasfemia, perdón, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, o sea, hasta hablar mal, mas la blasfemia contra el Ruach, contra el Espíritu, no le será perdonada. Y bueno, pareciera que solo dice eso, pero vuelve a aclarar en el siguiente verso y dice que espíritu, ¿no? Porque hay muchos ánimos. Entonces dice, a cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo, ahora sí habla el Espíritu de la Santidad, el ánimo de la santidad, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, a ver, entonces, si es que nosotros entendemos que este Hijo del Hombre era nuestro Señor Yehoshua, que había de morir y resucitar, pero a la vez es el que ha de venir una segunda vez, otra vez vuelve a aparecer el Mesías de la primera venida y el Mesías de la segunda venida, que tiene como para nosotros ahora es claro que él vino la primera vez y murió y estuvo 3 días y 3 noches de la forma que dice, ¿no? Como Jonás, pero también sabemos que el Hijo del Hombre vendrá por segunda vez y vendrá como el juez de la tierra. Entonces, como que a veces teje en medio de todo este pasaje de Mateo que hemos leído, de Mateo 12, y bueno, en otras partes también, teje la presencia del Hijo del Hombre en su primera venida, su carácter, y el Hijo del Hombre en la segunda venida. Entonces, si leemos de nuevo el 32 con esta perspectiva, por ahí Lilianita dijo, o sea, él,
He aquí uno más que Salomón, he aquí uno más que Jonás. Sí, o sea, sí, he aquí uno más, si Salomón era el hombre más sabio de la tierra, he aquí, yo soy Dios, yo soy la sabiduría mismo, ¿no? Entonces, se está presentando como el terrenal, el que había de venir a la tierra disminuido, y también el que ha de venir a juzgar. Entonces, si leemos de nuevo el 32, al que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. O sea, contra Jesús, el que había estado en la tierra, el que estamos en este momento. Imagínate, no solo dijeron contra él lo que dijeron, sino también fue llevado al madero y condenado, imagínense. Y si nosotros hubiéramos estado en ese momento, y muchos de los que estuvieron en ese momento, capaz éramos partícipes de ser de los que decíamos, crucifícale. Sin embargo, a los que por gracia Él ha escogido, Él nos ha perdonado. Entonces, a cualquiera que dijera una palabra contra el Mesías que vino, contra Dios que vino en su condición disminuida, como Él lo hizo en la primera vez, le será perdonada. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, ¿cuándo había de venir el Espíritu Santo? Cuando después del tercer día de estar bajo la tumba, Él fuera levantado con poder, fuera vencedor de la muerte y derramara ese espíritu de santidad para que anduviéramos en las cosas que Él había destinado de antemano y también para que pudiéramos tener esta revelación. Entonces, el que ya logró tener, el que fue bendecido con Ruach de la santidad, con Espíritu Santo, el que ya experimentó, como dice por ahí más adelante en el Evangelio, los poderes del siglo venidero, y si viene a negar la sangre de Mashiach, si viene a pisotear su obra, ya no hay más, más perdón, sino una horrible expectación de juicio, ¿no? Entonces, ¿cómo ver esto, no? ¿Qué sería esa blasfemia? Sí, era esa actitud, ellos tenían esa actitud de decir que por el poder de los demonios o poder de Satanás has hecho estas obras. Estaban afrentando al Hijo del Hombre, pero todavía en esa dimensión terrenal. Pues comprendo, no tienen ruach de santidad, hablan fuera de lugar. Pero venido el ruach de la santidad y ya habiendo experimentado hablar de esa manera, ya no hay perdón. No, quizás una manera un poco de ver estas cosas que a mí me aclaró un poco, ¿no? Vale, súper útil. Gracias, Camita. Quizá tenemos alguna otra pregunta, participación, comentario. Si no, creo que podemos ir concluyendo.